Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra de Dios, el mensaje del día de hoy. Y quiero empezar por preguntar, ¿cuánto tiempo tengo? ¿O hasta qué horas es? No, pues si es libre, imagínense. Ok, cuando me empiece a dar hambre. Ok, vamos a empezar poniendo en manos del Señor este tiempo. Vamos a orar para que Él abra nuestro corazón, abra nuestros oídos y nos permita escuchar lo que Él quiere que escuchemos. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Señor Padre Santo que estás en el cielo, te alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y se mueve aquí alrededor de nosotros. Gracias por Jesús, a quien tú enviaste como muestra de amor, de un amor incondicional, a cargar por nuestros pecados, por mis pecados, y en obediencia ir a la cruz para redimirnos. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos abrir tu palabra libremente, porque podemos tener una Biblia en español. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos hace comprender, que hace comprender a nuestro espíritu lo que tú nos quieres decir. Y gracias por poner en nuestro corazón el querer como el hacer, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque yo sé que cada día pones delante de cada uno de nosotros esas buenas obras que tú ya has preparado para que andemos en ellas. Ayuda a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestras manos, para dar, para ofrecer, para mostrar tu amor, para reflejar tu luz, para tener compasión, para dar gracia, para tener gozo en nuestro corazón y que la gente pueda ver que Cristo reina en nuestro corazón, que cada día es más grande Él que nuestro hombre viejo, para honra y gloria de tu nombre. Te alabo y te bendigo y pongo delante de ti este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿quién tiene uno de estos? Un teléfono móvil. ¿Sí? A ver, saquen su teléfono celular. ¿Tú no tienes? Saquen su celular, ¿quién traiga celular? Yo sé que casi todos tienen. Bueno, no sé, yo veo mucha gente que, no aquí, ¿verdad? Pero veo mucha gente que lo tiene, lo trae a la mano. ¿Sí? Ok, ¿tiene señal su celular? ¿Sí tiene señal? Algunos se conectan al Wi-Fi, dirían en otro lado el Wi-Fi. El Wi-Fi se conectan, ¿no? Y los que no tienen la clave, pues pídanla porque si no van a acabarse sus datos. ¿Sí? Este aparatito nos ayuda a comunicarnos. Pero, ¿qué pasa o qué sienten ustedes cuando no tiene señal? Cuando quieren enviar un mensaje o hacer una llamada, están fuera de casa, porque en casa todavía están los teléfonos fijos, bueno, en algunas casas, en otras ya no, y quieren hacer una llamada o mandar un mensaje. ¿Qué sienten? Casi nos da algo. Bueno, te da a ti, no, a mí no me da. ¿Qué decías? Coraje de que no hay señal. Te desesperas cuando no hay señal. Imagínate que aparte de que no haya señal, suena el vibrador, tú dices, ay, a ver quién me mandó un mensaje, ¿cuál? Es el aviso de que se está acabando la batería. Dice Claudia, no, peor. ¿Sí? ¿Qué tal que se te está acabando la batería y sabes que no traes el cargador o que vas a tardar todavía 2 horas en llegar a la casa para poderlo conectar? ¿No? Cuando nos sentimos incomunicados, nos puede llegar una sensación de angustia. Inclusive a lo mejor simplemente es una ilusión. Es algo de, ¿y qué tal si lo necesito? ¿Qué tal si alguien me habla? ¿Qué tal que yo tengo que hablar para ver cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposo? Y estoy incomunicado, incomunicada. Ahora, siendo honestos, ¿quién se siente igual cuando pierde la conexión con Dios? 1, 2, 3. Ay, qué angustia, ¿no? Nada más de recordarlo les dio así, ¿no? ¿Quién se siente igual cuando les quedan 2 rayitas de batería, de ánimo para ir a tu cuarto de oración, para leer la palabra? Y dices, me tengo que conectar, si no aquí me voy a apagar. Encima que igual no tengo señal.
O no estoy en un domingo cerca aquí ¿cómo se llama? Router, del Wi-Fi, del Wi-Fi de la iglesia para conectarme, ¿no? Ando con mis datos toda la semana. Y hay quien no tiene plan ilimitado, ¿verdad? Hay quien sí. Tenemos esa puerta, tenemos esa conexión disponible con Dios en todo momento. Pero quiero que vuelvas a ver tu celular. Sácalo. Yo sé que muchos tienen en su celular, tienen ahí la aplicación de la Biblia. Yo sé que muchos la ven ahí. Quiero que lo veas por un momento. Y ve el simbolito de la señal que tiene arriba. Ve cuántas rayitas tiene ahorita. ¿Sí? Ve cuánta batería le queda, ve el porcentaje. Y quiero que cada vez que veas tu celular esta semana pienses, ¿qué porcentaje de batería me queda de la palabra del Señor en mi mente, en mi corazón? ¿Cuánto estoy guardando? ¿Cómo ando de señal con Dios? ¿Estoy conectado? ¿Tengo 3, 4 rayitas? ¿O ando en un lugar sin señal? Porque a veces nos alejamos y perdemos la señal. ¿Sí? Ok, si no tienes tu Biblia ahí, guarda tu celular. Ponlo en vibrador o apágalo. Porque también este aparatito nos puede distraer. También puede ser un motivo para que nos desconectemos de otras cosas. Parece irónico, ¿no? Que en la era de la comunicación y de todo esto, de la conectividad, decimos, creemos que estamos tan cerca de la gente, pero al mismo tiempo tan lejos. Y generalmente los seres humanos podemos tener nuestra atención en una sola cosa a la vez. Entonces, si estás atento a una llamada, difícilmente puedes estar escuchando a otra persona que está delante de ti. O hay aquellos que tienen 2 teléfonos, ¿no? Y reciben 2 llamadas al mismo tiempo, casi, o un mensaje por uno y llamada por el otro. O estás en una cosa o estás en otra. Y créeme, cuando estás conectado a esto, muchas veces es difícil estar conectado con Dios. A menos de que estés hablando con un hermano, una hermana y estén hablando de salmos y de lo que les enseñó el Señor en esa semana, o estás leyendo el WhatsApp de los miércoles cuando se envía el audio, o en el grupo de oración. No digo que sea malo, es una buena herramienta. Pero ¿qué tal que en medio de esa lectura, que en medio de esa llamada, te llega una notificación de Facebook, ¿no? Ya estás viendo a ver quién publicó algo. Te distrae. Te llega una notificación de las noticias, no sé, o un mensaje de otra persona y te distrae. Y te desconectas para conectarte a otra red, para conectarte con otras personas. Cuando yo aprendí en la escuela, en la secundaria, los elementos de la comunicación, según me acuerdo, eran 3 nada más. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje. Bueno, son los que a mí me enseñaron. Y hay más, ¿no? Un medio. ¿Qué más? El wifi, bueno, pues es el medio, de alguna manera, ¿no? ¿Perdón? El ruido. Con ruido se refiere a la interferencia que puede haber. También es un elemento que está ahí en el proceso de la comunicación. Lo que les digo, las notificaciones son ruido. Ruido que nos distrae. Sí, júntate más con ella. Entonces, bueno, ya llevamos 5, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el medio, el ruido. ¿Algún otro elemento? Es como el ruido, la interferencia es como el ruido. Un decodificador. Tiene que ver con que el mensaje viene en un código que tanto el emisor como el receptor tienen en común para que el receptor pueda decodificar el mensaje. It's like if I begin to speak in English here, who understands me? Maybe everyone understands me, but maybe the ones that don't speak English can't. Oui? Oui, c'est français, monsieur. Non anglais, français. Si yo cambio el código, no todos van a entender. ¿Algún otro elemento? Emisor, receptor, mensaje, el código o lenguaje, la interferencia. Puede ser la emoción, que tiene que ver con
con el contexto del mensaje. Es diferente si yo digo, quiero ir al baño, a que si yo digo, tengo que ir al baño. Estoy diciendo casi el mismo mensaje, pero el contexto y la emoción que le imprimo es como diferente, ¿no? Entonces sí tiene que ver eso también. Y yo encontré otros dos, aparte de los que me han dicho. Claudia. Interferencia. También eso de memoria a corto plazo es interferencia. ¿Sí? Nuestro amigo alemán, el Alzheimer, sí también, nos interfiere de pronto. La retroalimentación, para saber que tu mensaje fue recibido, es bueno tener una respuesta del receptor, ¿cierto? Se le fue la atención y se le olvidó que era la atención. Claro, la atención que el receptor está poniendo. Eso es parte de una respuesta. Si al hablar tú con alguien percibes que te está viendo a los ojos, hay bastantes probabilidades de que te esté poniendo atención. Porque también hay gente que se queda como en trance, ahí escuchándolo uno, y al final dice, ¿qué? ¿Mande? ¿Qué me decías? Sobre todo pasa entre hijos e hijas. El circulito. Ándale, se queda pensando así como. Pero ¿saben qué? Está pensando en una interferencia que hay ahí en su mente. De a ver a qué hora se calla porque no le estoy entendiendo nada. O sea, no sé ni qué le voy a contestar. Si me pregunta qué estoy pensando. Bueno, nos pasa a veces a los hombres, ¿sí? Pero nuestra interferencia es como ruido blanco, así como que nos quedamos en blanco. Y lo peor es cuando una mujer nos ve y dice, este es el momento para que yo le pregunte porque está tranquilo, ¿no? Y lo peor que nos pueden preguntar es, ¿qué estás pensando? Porque nosotros no podemos decir nada sin que crean que estamos mintiendo. Porque ellas son incapaces de pensar en la nada, siempre están pensando en algo, siempre hay interferencia, hay un diálogo ahí en su cabeza. ¿Sí o no? Entonces, el contexto tiene que ver con la emoción, tiene que ver con las circunstancias en las que transmitimos el mensaje, y la retroalimentación tiene que ver con la respuesta que podemos recibir del receptor, o que creemos recibir del receptor. ¿Sí? Ok, vamos a poner un ejemplo al que voy a hacer alusión, y para este ejemplo yo necesito 4 voluntarios. 4 voluntarias. Voluntarios quiere decir que va a ser mi voluntad. ¿Quién va a pasar? No crean que es así como que. A ver, Diana, pásale, Diana. Jazz. ¿Cómo te llamas? ¿Manuel? Emanuel, pásale, Manuel. Y Claudia también, ya se apuntó. Ya, 4 voluntarios. A ver, acérquense, voluntarios. ¿Tenemos el micrófono de inalámbrico? Sí. A ver, ¿ya se oye? Ahí está. ¿O es están los dos? Ok, fíjense bien, yo les he dado a ellos un mensaje. Ellos van a decir este mensaje y vamos a ver si hay respuesta. ¿Sí? Hija, ¿puedes ponerte de pie? Hija, ¿puedes ponerte de pie? Hija, ¿puedes ponerte de pie? No se oye. Hija, ¿puedes ponerte de pie? A ver, yo voy a decir el mensaje. Hija, ¿puedes ponerte de pie? A ver, dilo tú otra vez. Dice Claudia, como que A ver, dilo. Ponte de pie, Nani. Cambió el mensaje, pero tampoco hay respuesta, como que no llega la señal. Súbele el volumen al micrófono. Gracias. A ver. Hija, ponte de pie. Ya cambió el tono, ¿eh? ¿Se dieron el contexto? A ver, Jazz.
De pie, por favor, muñequitas. Y lo dijo en plural, ¿eh? Gracias. Ok, todos los involucrados pueden sentarse. Gracias. Hello. Yo pensé que el único mensaje que no iba a tener respuesta iba a ser el de Emanuel, porque pues Emanuel todavía no tiene hijas, ¿sí? Entonces fíjense cómo varios elementos tienen que ver. Ya acabé yo aquí con 3 micrófonos. Fíjense cómo tienen que ver varios elementos en esta comunicación. El mensaje puede ser el mismo. Lo que ustedes van a escuchar esta mañana es la palabra de Dios. El mensaje es el mismo para todos. Pero ¿por qué unos responden de una manera y otros de otra? ¿Qué cambió cuando yo dije el mensaje, hija, ponte de pie, que cuando Claudia dijo, hija, ponte de pie? De estos elementos de la comunicación, ¿qué cambió? La respuesta, pero ¿por qué fue una respuesta diferente? ¿El receptor cambió? Yo dije un mensaje, a ver, yo puedo decir, hija, ponte de pie. Y no se va a parar ella, ni se va a parar ella, ni se va a parar ella, se van a parar ellas. Y eso, si reciben el mensaje, lo entienden y responden. ¿Cómo? Lo interpretan bien. Cambió el emisor, ¿se dan cuenta? Si Claudia dice, ponte de pie, hija, o como dijiste ya más así personal, Mariana reacciona y se para. Si Diana dice, te pones de pie ahorita o ponte de pie, no, mira, así brincaron las dos de la silla. Casi se dan con el techo de la bodega. Si cambia el emisor, el receptor puede o no entender ciertas cosas, ¿sí? Si cambia el tono, si cambia el contexto, también. Quédense con este ejemplo en la mente y vámonos por partes. Este mensaje lo he titulado Comunicación con Dios. Comunicación con Dios. En el primer elemento de la comunicación, el emisor. En este mensaje, o en este contexto, en la comunicación con Dios, ¿quién generalmente es el emisor? ¿Quién generalmente es el que emite el mensaje? Dios, ¿sí? Dios habla. ¿Y qué características tiene Dios? Es poderoso, es misericordioso, amoroso, perdonador, tardo para la ira, grande en misericordia, justo. Hemos hablado del nombre, llevamos como 15 cuántos meses hablando del nombre, es bueno. Es la esencia de Dios. Y Él como emisor nos puede hablar en diferentes tonos. En un tono amable, en un tono amoroso, pero también en un tono justo, y permite consecuencias en nuestra vida cuando nos alejamos, cuando pecamos. Es un Dios poderoso, nos puede hablar con poder. También es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón, Él ve nuestro corazón, sabe lo que hay ahí, nos puede hablar directo a nuestro corazón. Entonces, dense cuenta que aquí, digamos, las características del emisor, que es Dios, le dan un contexto al mensaje bastante íntimo, bastante fuerte. ¿Cuál es la intención de Dios al comunicarse? Darse a conocer. Ay, se han estado poniendo atención, ¿ya ves, Pedro? La intención de Dios al comunicarse con el hombre es darse a conocer. Quiere que le conozcamos y quiere establecer una relación con nosotros. Vamos al primer ejemplo, en Génesis 3, del 8 al 9. Mariana va a estar proyectando los versículos en la pantalla, pero también es bueno que ustedes puedan buscarlo en su Biblia o en su Biblia acá, para que vean que el mensaje que estoy yo diciendo es el mismo, concuerda. Es más, cuando tú lees un mensaje de texto,
puedes darle diferentes interpretaciones o contextos. Si tú recibes un mensaje de texto de tu hija, por ejemplo, que dice, mami, ya voy para allá, no te preocupes. Tú lo puedes leer, ok, ya viene para acá. ¿Por qué me dice que no me preocupe? O sea, algo le pasó, o ¿por qué apenas viene? ¿No? Un mensaje de texto en nuestra cabeza puede tener como diferente interpretación, pero hay cierta interferencia ahí, ¿sí? En el mensaje de Dios, en el mensaje escrito, de alguna manera nosotros lo filtramos dependiendo de nuestra experiencia con Dios, pero es por eso que antes de abrir la palabra oramos y pedimos la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el decodificador, podríamos llamarlo así, del lenguaje en el que nos está hablando Dios a través de su palabra. Porque esta palabra habla a nuestro espíritu y es su espíritu el que puede hablar a nuestro espíritu. Entonces, si abran su Biblia, pueden leerlo ahí y pueden escucharlo. Dice Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién es el emisor? Dios, Jehová Dios. ¿A quién le estaba hablando? Al hombre, a la mujer, estaban juntos, ¿sí? Dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Dónde estás tú? ¿A quién le habla Dios? Al hombre. Levante la mano, ¿quién es hombre aquí? Bueno, hombre y mujer. ¿Sí? Al hombre, en general, especie. ¿A quién le habla Dios? Al hombre. ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde estás tú? Y no se refiere a tu ubicación física o a la que mandas por acá. No es esa ubicación. Es dónde estás con respecto a Él. Ya vimos que Dios es omnisciente. ¿Ustedes creen que Él no sabía dónde estaban Adán y Eva? Pues sí, claro que sabía. Entonces, ¿para qué les pregunta? Claro, ¿por qué les pregunta dónde estás tú? ¿Para saber su respuesta? Darles una oportunidad de pedir perdón. Exacto, los ve lejos, los ve desconectados, pero Él lo sabe todo eso. Dios quería que ellos fueran conscientes de su posición ya de separación de Él, de pecado, ¿sí? De avergonzarse, de reconocer y saber que habían desobedecido a Dios. Hoy la pregunta es esa para ti. Yo soy nada más así como un canal. Es la palabra de Dios y te pregunta ahorita, ¿dónde estás tú? Yo sé que hace 8 días Pedro y Jorge estaban aquí y su corazón y su relación con Dios estaba en cierta posición. Yo sé que hoy físicamente vuelven a estar aquí, pero su corazón está en un estado diferente con respecto a Dios, ¿sí o no? Y el de cada uno de nosotros, por lo que hemos vivido en la semana, por la conexión o desconexión que hayamos tenido con Dios, nuestro corazón está en una posición diferente con respecto a Él. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo reconocemos la voz de alguien? Pasaron 4 personas aquí, dijeron el mismo mensaje. ¿Cómo lo reconoció cada quien? Porque conocen a la persona. Por el tono de voz, porque hay convivencia. Porque conocen su voz. ¿Tú reconoces la voz de Dios? ¿Reconoces cuando Dios te habla? ¿O crees que es otra voz por ahí de esas que tenemos en la cabeza? Porque hay muchas. Hay mucho ruido, hay mucha interferencia en nuestra vida.
Hay una cualidad de la voz que es el timbre de voz. Jazz y Diana pueden decir exactamente lo mismo, pero aún por teléfono su timbre es diferente. Y ese timbre de voz lo van a reconocer Nati, Dani o Mariana y Diana. Y si Diana habla, Mariana puede reconocer su tono de voz. Pero el mensaje es, ponte de pie, hija. Y dice, no, pues yo no soy hija, yo no soy el receptor. O sea, sé que ella está diciendo algo, pero esto no me implica una respuesta a mí. Pero cuando sabes que eres un hijo de Dios y tienes una relación con Dios cercana y buscas su palabra y hablas con Él en oración todos los días, Dios tiene muchas formas de llamarnos y de hablar. Empiezas a reconocer su voz. ¿Y sabes qué? A veces nos habla 1, 2, 3, 4, 38 veces y nosotros así como, ¿es a mí? O de repente ya cambia el tono, ¿no? Como cambió Diana también y ¡pum! Así. Dios cambia el tono en tu vida y no digo si no te paras. No digo si no te hincas a orar. ¿Qué tan responsivos somos a la voz de Dios? Pero es que esto tiene que ver con cómo reconocemos la voz de Dios. Vamos al primer libro de Samuel 3, del 1 al 10. Y vamos a leer este pasaje en el que Jehová llama a Samuel. Primer libro de Samuel 3, del 1 al 10. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aquí hay muchas cosas en las que podemos profundizar, pero estamos ahorita nada más desde la perspectiva de la comunicación y los elementos de la comunicación. ¿Quién está hablando? Dios. Está hablando Jehová. ¿Sí? Y Jehová no le preguntó a Samuel, ¿dónde estás tú? ¿No? Él ya sabía. Y Samuel estaba ahí ministrando y sirviendo desde joven a Elí. Y dice aquí la palabra que estaba en el templo, donde está el arca. Ahora aquí viene una pregunta interesante y esta me surgió. ¿Por qué creen que Samuel confundió la voz de Dios con la de Elí? Ok, no conocía la voz de Dios, pero pudo haber pensado, pues ¿quién me está hablando? Sin embargo fue a Elí. Exacto, porque a él le servía y a él conocía. ¿Cuántas veces no le ha de haber hablado Elí a Samuel? Oye, ven, ahora hay que hacer esto, ahora la lámpara, ahora
este mueble, ahora limpia acá, ahora haz esto, ahora lo otro. Samuel conocía la voz de Elí como su autoridad, como su guía. Claro, cuando lo llaman Samuel, Samuel, pues, ¿a quién debo de responder así? Pues a Elí. Y fue. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? De Samuel, le dijo a Elí, heme aquí, así como, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿No? Dime. Cuando Dios te habla, ¿cuál es tu respuesta? Decía el domingo pasado el pastor Gerardo, tenemos que tener una boca entrenada para hablar las cosas de Dios, para responder a Dios. Pero sabemos que lo que sale de la boca, ¿sale de dónde? Entonces yo diría, tenemos que tener un corazón entrenado a responder a la voz de Dios y a responder en obediencia. Jehová le habló 3 veces a Samuel. Pero ¿saben qué? También para hacerle ver a Elí que era momento de que él le dijera al joven que Jehová le estaba hablando. Dice que la palabra de Jehová había escaseado, no había visión en ese tiempo. Dios habla de muchas maneras. Habla por medio de visiones, de sueños, en lenguas, habla por medio de los ángeles, que son sus mensajeros, habla a través de su creación, habla a través de los truenos, de una voz audible, a través de su palabra, en la oración. Vamos, Dios creó la comunicación. Entonces, Él nos puede hablar de muchísimas maneras, pero ¿cómo reconocemos su voz? Si tú no estás entrenado como hijo a responder de una manera favorable a la voz de tus padres, cuando eres pequeño, la primera figura de autoridad, pues son tus padres. En lo terrenal, en lo humano, nuestro primer acercamiento a Dios es como lo tuvimos hacia nuestros padres. Es como nuestra imagen de alguien que todo lo puede, que todo lo sabe. Cuando vas y tienes una duda de pequeño con la tarea, ¿a quién le preguntas? Bueno, ahorita ya le preguntan a Google, ¿verdad? Pero generalmente vas y le preguntas a tu papá o a tu mamá, oye, no entendí esto, explícame. ¿Cómo? ¿A la mamá? Bueno, es que la mamá es la que de pronto está ahí más presente, ¿sí? Y la que sabe más, dice Jazz. Amén. Entonces, si uno como hijo está con un corazón entrenado a reconocer la voz de la autoridad y a obedecer, claro, no es garantía que obedezcas a Dios y reconozcas su voz, pero ya tienes cierta práctica, ¿no? Y fíjense qué interesante, Elí y nosotros como padres debemos de entender cuando Dios ya les está hablando directamente a nuestros hijos y decirles, tú con Dios, ponte a orar, lee su palabra, yo no te voy a decodificar el mensaje porque a ti te va a hablar de manera personal. Porque ese mensaje puede resonar de manera diferente en ti que en mí. Y tenemos que hacernos a un lado en esa comunicación para no ser una interferencia. Hay momentos en los que los padres debemos de interferir, debemos de estorbarle a nuestros hijos de hacer lo malo. Pero cuando se trata de que hablen con Dios y establezcan una relación personal con Él, de pronto toca hacernos de lado y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo soy imperfecto, yo me llego a equivocar, yo igual tengo una relación con Dios, pero ahora tu relación con Dios va a ser personal, va a ser directa, va a ser única. Y así como yo he tratado contigo, Él va a tratar y va a profundizar mucho más, porque Él te conoce más que yo, que soy tu padre o tu mamá, aunque lo sepa todo. Dios sabe más que las mamás. Amén. Ok. Gracias a Él. Y entonces, Elí le dice a Samuel, vas a responder así. Vuelves a escuchar la voz y vas a responder así. Y es interesante cómo aquí en el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces. O sea, las otras veces también había dicho Samuel, Samuel. Y Samuel ya sabía
que Elí le había dicho que era Dios quien le estaba hablando. ¿Ustedes creen que Samuel se pudo volver a dormir? O así como que, ay, ojalá me llame otra vez porque las otras 3 ya perdí, ¿no? La oportunidad que va a decir Dios. No. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y bueno, ya sigan leyendo si quieren enterarse de lo que le dijo Jehová a Samuel y luego que Elí ahí va, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Bueno, hay muchas cosas ahí en la comunicación. Pero aquí lo importante es cómo nuestro corazón está entrenado para reconocer la voz de Dios y responderle. Vamos a otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Juan 10, 1 al 5. Es Jesús hablando en parábolas y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Conoces la voz de tu pastor? Jesús, nuestro pastor. Y aquí me llaman la atención varias cosas. Dice, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. Acabamos de cantar, Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿A qué se refiere el nombre? A la esencia. Él habla a tu esencia. Digo, igual, por supuesto que él sabe los nombres de todos, ¿no? Y puede hablarle así como a Samuel, Samuel, Samuel. Imagínate que de repente escuchas, ¿no? Pedro, Pedro, Mariana, Jorge, Nati. Mamá, papá, no. Él puede llamarte por tu nombre, pero él habla a tu esencia. Y es ahí donde tenemos que reconocer su voz. Y después dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es muy curioso ver la relación de un pastor y sus ovejas. A ver, traigan a su mente la imagen aquí en México de algún pastor que hayan visto con sus ovejas o alguien que lleva un rebaño. ¿Dónde va el pastor? ¿Aquí? No, aquí va atrás, arreándolas. ¿O no? Son ovejas mexicanas. Pero ¿qué tal en Nueva Zelanda, Toño? ¿Dónde van los que llevan las ovejas? No hay. Ahí son los perros ovejeros. Con la mirada las controlan. Aquí dice que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Dios no nos va a andar arreando así como que, órale, órale, vénganse a leer la palabra, vénganse a orar y júntense todos. No. Él llama y si reconoces su voz, le sigues, obedeces y vas ahí. Y hay otras voces, Hay otras voces y dice, mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántos extraños hablan a tu vida? Y ahorita vamos a ver de las interferencias. Algunos extraños que imitan las voces y nos pueden llegar a confundir. Ay, ¿será Dios? ¿No será? ¿Esto será de Dios o no? ¿Será voluntad de Dios que yo haga esto o no? Y ahí está uno preguntando. Pues es que tienes que conocer la voz de Dios para saber si es Él el que te está llevando a este lugar o es otra voz por ahí. Pero ¿de qué manera reconoces la voz de Dios? Pues conviviendo con Él, ejercitándote en escuchar su palabra, en obedecerle. Vamos a avanzar. El receptor. ¿Quién es el receptor
en este pasaje de Génesis, ¿ya lo vimos? No, en el Génesis. Cuando Dios habla en el huerto, dice Jehová se... ¿eh? Adán y Eva, el hombre, ¿sí? Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? El receptor somos nosotros y seguimos siendo nosotros. Entonces no nos hagamos como que, quién sabe a quién le está hablando, ¿eh? Yo creo que le está hablando aquí a las plantas, Dios, ¿no? Nos está hablando a nosotros. Vamos a Deuteronomio 5, 22 al 24. Deuteronomio 5, 22 al 24. ¿Recuerdan que Dios hablaba con Moisés desde el monte y estaban los truenos y la nube? Dice en Deuteronomio 5, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Pero tuvieron miedo y dijeron, no, nosotros los mejores de acá, sube tú Moisés, tú hablas con él y nos traes el mensaje, ¿no? Pero Dios habla al hombre, aquí lo que resalto es el final, ¿no? Hemos visto que Jehová habla al hombre. Y este aún vive, ¿no? Sabían que estar en la presencia de Dios podía implicar la muerte. ¿Por qué? Porque si nuestra condición de pecado nos condena, pues es que no es cualquier cosa saber que puedes estar en la presencia de Dios, ¿no? Ahora, justificados por medio de la sangre de Jesús, tenemos esa entrada, tenemos esa comunicación. Pero Jehová habla al hombre. Dios te habla a ti. Ahora, el código o el lenguaje. Ya vimos el emisor y el receptor. El código o el lenguaje. Dios puede hablar de muchas maneras. Dios puede hablarte en español, o en inglés, o en francés, o en alemán, o en mixteco. ¿Sí? Pero también puede hablar en otras lenguas. Existe la lengua que solo Él usa y de pronto no podemos entender. Esto lo discierne nuestro espíritu y el espíritu de Él. Es una lengua no aprendida. Hay diferentes tipos de lenguas. Vamos a 1 Corintios 1. No es cierto, 1 Corintios 13, 1. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lenguas humanas, todos los idiomas. Lenguas angélicas, lo que hablan los ángeles, ¿no? Y no tengo amor, entonces soy como puro ruido. Entonces el amor también es un lenguaje. Gary Chapman diría sí, pues, hasta hay muchos lenguajes del amor, ¿no? Primera de Corintios 14, 18. Dice Pablo, doy gracias a Dios que habló en lenguas más que todos vosotros. Dios habla en lenguas, Dios habla, diríamos, en el idioma de tu corazón. Dios no tiene esa limitante del lenguaje, del código. Dios le puede hablar igual a alguien en Sudáfrica que en China. Vamos, el mensaje, el lenguaje, el código es diferente. Pero el mensaje es el mismo. Y fíjense qué curioso, buscando esto que les decía hace un momento de que el amor también es un lenguaje. Dios me llevó a este pasaje en Juan 8. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 42 al 44.
Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo, estaba hablando con los fariseos, ¿no? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Dios te puede hablar en tu idioma, te puede hablar en español. Y puede hablar a todos los mexicanos en español, bueno, no a todos, bueno, sí, a todos, ¿no? Algunos en mixteco, otros en zapoteco, otros en... Hay más idiomas aquí. Pero también te puede decir, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Y está hablando de eso, porque no entendían el amor, porque no entendían la verdad. Y fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué voz estaban acostumbrados a escuchar? ¿A qué voz obedecían? Claro, a la del diablo. Padre de mentira, engañador, que disfraza esa mentira de verdad. Porque esta gente era religiosa. Sabía los ritos y todo, y sin embargo confundían la voz de Dios. Estaban escuchando al diablo, pero no reconocían esa voz. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad ni actuaban en amor. Y entonces la voz que seguían o la que obedecían y escuchaban era la de su padre el diablo. Esto es algo fuerte. ¿Por qué a veces, aunque presentamos las buenas nuevas del Evangelio de Jesús a la gente que nos rodea en nuestro trabajo, amigos, familiares, no entienden nuestro lenguaje? Si es en español, es más, hasta sacamos la versión más fácil de entender de la Biblia, ¿no? El lenguaje contemporáneo, no sé cuáles hay. Y aún así no entienden. ¿Por qué? Porque es la verdad, porque no conocen la verdad, porque son hijos del diablo. Se oye fuerte, pero es la verdad. Y no es para decir, uy, aléjate, no, a ver, espérame. Dios te puede estar utilizando como un medio para comunicar su mensaje y no eres tú quien va a hacerles entender. Es el Espíritu Santo el que redarguye, el que da conciencia de pecado. Porque en algún momento de nuestra vida nosotros estábamos en esa condición, alejados de Dios, sin conocer su voz, sin reconocer su voz, sin entender el mensaje. Pero no fue la elocuencia de la persona que nos compartió el Evangelio lo que nos hizo entender. Fue el Espíritu Santo de Dios que habló a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y ahí hubo un entendimiento de nuestra condición, de nuestra posición hacia Dios. Fue esa pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Te decía Dios, me decía a mí. ¿Dónde estás? Te estoy llamando. Y entonces empezamos a reconocer esa voz y empezamos a responder. Pero no es a ti a quien rechazan. Ni siquiera a veces es el mensaje el que rechazan, es que están incapacitados, no pueden escuchar, no pueden entender. Créeme que lo mejor que puedes hacer cuando vas a compartirle a alguien el Evangelio es orar para que el Espíritu Santo interceda y dé conciencia a esta persona de su condición y su posición delante de Dios. No te desvivas buscando versículos y recitando todo lo que te sabes de memoria y aplicando los 4 pasos de no sé qué. Ora y pídele al Espíritu Santo de Dios que haga la obra y que te utilice y que ponga palabra en tu boca.
Ahora, vamos al mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que transmitamos? En la Biblia hay muchos mensajes. Hay muchas formas en las que Dios habla y los mensajes han sido diferentes para diferentes personas. ¿Cuál fue el mensaje para Moisés, por ejemplo? Te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. Un libertador. ¿Cuál fue el mensaje para Noé? Construye el arca. Voy a salvar aquí a 8 humanos. ¿Cuál fue el mensaje que estaba dando Juan el Bautista, por ejemplo? Va a venir el Mesías, viene uno. Anunciar a Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Dar a conocer al Padre, reconciliarnos con el Padre. Vamos a Romanos 10, del 8 al 13. Romanos 10, 8 al 13. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje, esta es parte del mensaje. Ahora busqué invocar. Invocar viene del griego epikaleomai, que quiere decir apelar. El que te dan derecho de apelar por algo, es poner por sobrenombre. Todo aquel que apela al nombre de Jesús, al nombre del Señor, para que nos cubra con su sangre, perdone nuestros pecados, entonces ese será salvo. ¿Sí? Podemos ahondar muchísimo en estos versículos, pero ahorita solo quiero centrarme en la perspectiva de la comunicación. Ese es el mensaje. Juan 3:16, lo sabemos muchos de memoria, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay muchas maneras de comunicar este mensaje, pero el mensaje no hay que alterarlo. Porque si no estamos jugando al teléfono descompuesto. En el ejemplo que puse, la instrucción fue clara, digan estas palabras, hija, ponte de pie. ¿No hubo respuesta? Bueno, ya, se modificó un poquito el mensaje, buscando que hubiera respuesta, ¿verdad? Pero cuando estamos exponiendo la palabra, el Evangelio, no es nuestro el mensaje, no hay que adornarle, ni ponerle, ni quitarle nada. Porque no es nuestra la obra de convencer. Esa es obra del Espíritu Santo. Y la palabra es poderosa, lo sabemos. Es como una espada de 2 filos, que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, discierne lo que estamos pensando. O sea, lo separa. La Biblia, la palabra, es esa espada de 2 filos. ¿Qué tan diestro eres para manejar esa espada? Realmente no creo que haga una diferencia en el resultado que Dios quiere en ese momento de esa persona a la que le estás compartiendo. Sin embargo, es bueno. ¿Por qué? Porque el manejar esa espada es para trabajar en ti. Es para que tú disciernas ahí. No sé quiénes de ustedes tienen experiencia haciendo esta actividad o jugando lo que le llaman esgrima bíblico. ¿Habían escuchado eso?
esgrima bíblico? ¿No? ¿De qué se trata el esgrima? Como con dos espadas, ¿no? Y digo, no se lastima a la gente, están muy protegidos, pero es así como que te tocan, ¿no? Te tocan y hacen un punto, ¿sí? Pero es una cuestión de velocidad. Hay un juego o una manera de agilizar esta habilidad del dominio de la Biblia, de la palabra, haciendo eso, pero con Biblias físicas, no electrónicas, ¿sí? En el que empezamos a leer un pasaje y tú estás tan habituado a manejar la palabra, a leerla, que ya sabes dónde están y boom, lo buscas y sigues leyendo, ¿sí? Es como si yo dijera, si tomo un pasaje de la Biblia, vamos a uno fácil, búsquenlo y siguen leyendo. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 8, bueno, síganlo leyendo, a ver. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de tus santos. Bueno, voy un poquito más adelante, ahí está en la misma página. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No me puse de acuerdo con ellas, ¿eh? ¿Cuál es la cita? Proverbios 3, y ya iba yo en el versículo 7. Ok, gracias. Miren, esta Biblia es nueva, relativamente nueva, me la acaban de regalar, ¿sí? Todavía no está muy usada. Pero mi Biblia anterior que tenía hace como un mes, se abría solita. Se abría solita en Efesios, se abría solita en Juan, se abría solita en Isaías, se abría solita en Proverbios, bueno, Salmos ni se diga, ¿no? ¿Qué tan diestro eres manejando la palabra, la espada? Esto también tiene que ser una práctica en tu vida. Que vayas a la palabra, que vayas a la Biblia, que la abras, que leas, que subrayes, que tomes notas, que memorices. Esa es la manera de familiarizarse con la voz de Dios. ¿Cómo vas a reconocer la voz de Dios? ¿Cómo vas a reconocer que habla a tu corazón o a tu mente si no conoces su lenguaje? Porque de pronto puedes decir, como que esto viene en la Biblia. A ver, ¿dónde he visto esta palabra que dice, sí, porque lo dicen mucho, ¿no? Ayúdate y Dios te ayudará, o que dice Dios, ayúdate y yo te ayudaré. Eso no dice en ningún lado. Pero si no conoces la palabra, te puedes confundir. Esto es una exhortación con todo cariño para que vayan más a su Biblia, para que vayan y lean y subrayen y escudriñen y estudien y mediten en ella de día y de noche. Porque entonces Dios hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y eso no lo digo yo, lo dice aquí. ¿Sí? El canal de comunicación. Generalmente el canal de comunicación es el medio por el cual se transmite el mensaje. Cuando hablamos, pues es el aire, ¿no? Y me escuchan. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos es de esas epístolas chiquitas, cortitas, que se esconden en el final del Nuevo Testamento, pero ahí está, ¿eh? Dice así, Dios, emisor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos postreros días, ¿quién es el medio por el cual Dios habla? Jesús, el Hijo. Dios nos habla por medio de Jesús. Y aquí podemos leer lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Y dice que antes, habiendo hablado de muchas maneras, Dios habló por medio de profetas, Dios habló por medio de los jueces, Dios habló por medio de su creación, Dios habló por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de visión. Lo vimos ahí con Samuel, no había habido visión en esos días y bueno, Dios le habló. Ahora Dios habla por el Hijo. ¿Escuchas la voz de Jesús? ¿Conoces su código, sus palabras, su lenguaje? Pero puede hablar de otras maneras y puede utilizarnos como instrumentos. Vamos a Hechos 9, del 10 al 16. Hechos 9, 10 al 16. Es la historia del encuentro de Saulo de Tarso con Jesús. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. A Ananías le habló por medio de una visión. Ananías, le habló por su nombre, ¿eh? Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Le suena esa respuesta? ¿No será que Dios nos está queriendo decir hoy, esta es la manera que quiero que me contestes? A ver, mamás, ¿cuántas veces les insistieron a sus pequeñitos? Por favor, pide las cosas por favor. ¿Te dan algo? Di gracias. Y les enseñaron a contestar, ¿sí o no? Dios te está diciendo aquí, así se contesta. Entonces, visión, el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, mensaje, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. O sea, Saulo estaba orando, estaba hablando ahí, quería esa conexión, andaba buscando la señal, ¿no? Bueno, ya la tenía, ya había recibido un mensaje. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, el mismo Dios le dijo el mensaje que le había dado a Saulo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vamos, Ananías tenía miedo, así como, Señor, date cuenta a quién me estás enviando. Pues este hombre es de cuidado, ¿qué tal que en una de esas me apresa, ¿no? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, aquí el mensaje era claro. Y Dios le dice a Ananías que escogió a Saulo para ser instrumento. ¿Para qué? Para llevar su nombre. Para que proclamara su nombre en presencia de los gentiles, aquellos que no eran del pueblo judío, y de reyes, y aún de los hijos de Israel. Y además, ese mensaje y esa tarea que le había encomendado a Saulo, que dice, era para mostrarle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Saulo, vas a estar del otro lado de la situación y vas a sufrir esa persecución y vas a sufrir todo eso que tú mismo también has hecho. ¿Cuántas veces Dios nos pone del otro lado de las situaciones? Cuando caemos en juzgar o en decir, wow, cuidado. Dios literal te permite ponerte en los zapatos del otro, porque Él te pone ahí. ¿Qué tal Jorge y Pedro esta semana? ¿Estuvieron o no en los zapatos de otras personas? Y Dios les mostró
No necesariamente cuánto es necesario padecer por su nombre, pero sí lo que significa es estar en la trinchera. El mensaje era para ustedes, la experiencia era para ustedes, y sí, para aquellos a quienes iban a compartir, con quienes iban a compartir y hablar, y a quienes llevaban todo eso que llevaron. Pero sí, ustedes fueron también más bendecidos, transformados. Cuando Dios te permite estar en otra posición, es con un propósito. Y Dios utiliza personas para enviarte el mensaje. Y a veces esas personas pueden estar un poco reacias, así como que no, pero es que, ¿cómo le voy a ir a decir? Dios te puede estar llamando y utilizando para que le vuelvas a hablar a ese primo, a ese tío, a esa compañera en la escuela. Y tú puedes ser como Ananías de, ay Señor, pero ¿qué no sabes que ella se burla de los cristianos? Ya le dije 1 o 2 veces y sigue burlándose. ¿Qué esperas? ¿A que Dios te diga, tú ve, porque no sabes si quiero utilizarla a ella o a él para que proclame mi nombre en su familia o en otro lado? Si vamos a ser instrumentos en las manos de Dios, si vamos a ser también mensajeros, no podemos ser interferencia, no queremos ser interferencia. Al contrario. Ahora, también hay que reconocer que mucha gente no lee su Biblia. Porque tú le puedes decir a las personas, bueno, lee los primeros capítulos de Juan. Para empezar, quién sabe si tengan Biblia. Y si tienen, quién sabe si sepan dónde está Juan. Y si en todo caso lo encuentran, quién sabe si entiendan el código. Entonces, la gente lo primero que ve, o el primer mensaje de alguna manera que puede empezar a reconocer que viene de parte de Dios, ¿qué crees? Es tu vida, es tu testimonio. Vamos a 2 Corintios 3, del 1 al 5. 2 Corintios 3, del 1 al 5. Apunten la cita, búsquenla, pónganla en su Biblia electrónica, está aquí proyectada, ¿verdad? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios escribe en tu corazón. Y eso que escribe es como una carta abierta para que todos los hombres la puedan ver y leer. Dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Que lo que lean, que lo que puedan ver en nuestro corazón, sea precisamente eso que hemos permitido que Dios escriba ahí. ¿Y qué escribe Dios en nuestro corazón? Escribe su palabra, escribe su esencia, nos da su nombre. Escribe amor, escribe paz, escribe gozo, escribe compasión, escribe misericordia. Y si después de que la gente ve tu vida y ve cómo te comportas y cómo reaccionas a las situaciones, te pregunta, entonces sí hablas. Si la gente después de, oye, tú pasaste por esta situación y veo que sigues alabando a Dios, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasa? Entonces ahí es cuando debemos hablar. Mateo 10, 16 al 20. ¿Qué vamos a decir en ese momento? Es que tú puedes decir, Jorge, es que no se me viene ningún versículo a la cabeza. Yo sé que todo está ahí en la Biblia, pero no ando cargando la Biblia para todos lados. Bueno, sí, ahora en tu celular. Ajá. ¿Qué le digo a esta persona cuando me pregunte? Porque no me va a entender. Bueno, aquí está el recurso. Mateo 10, 16 al 20. Dice Jesús, he aquí, les dice a sus discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, ojo con esto, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo de Dios puede hablar por medio de ti. ¿Qué tan fiel eres como medio para llevar ese mensaje? ¿O lo distorsionas con tus ideas? ¿O lo distorsionas con lo que crees que sabes de la palabra? ¿O lo distorsionas con tu experiencia? Créeme que entre más conozcas la voz de Dios, entre más cerca estés de Él, a veces te va a pasar que te viene una palabra, no sabes ni de dónde, pero se lo tienes que decir a esta persona. Tienes que acercarte y decirlo. A lo mejor no te hace sentido a ti, pero el mensaje no es para ti, es para él o para ella. Y el Espíritu te mueve a que te acerques y vayas y digas tal cosa. No seas como Ananías y pongas trabas y perjuicios. No, pero ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si me apresan? ¿Y qué tal si se burla de mí? ¿Y qué tal si...? A ver, si Dios te está poniendo un mensaje y te pone una persona enfrente, ve, dilo. Dilo. Hablemos de ruido o interferencia. En este esquema de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, el medio, puede haber ruido, puede haber interferencia. ¿Cuáles podemos decir que son las interferencias cuando se trata de comunicación con Dios? Nosotros mismos, nuestra carne, ¿qué más? La flojera. ¿Quién es el enemigo? El diablo, Satanás es una interferencia. El mundo, el pecado es una interferencia en la comunicación. A ver, ya lo estudiamos con Pedro. La lepra era por el pecado. ¿Qué afecta la lepra en el cuerpo? El sistema nervioso. ¿Por dónde fluyen las señales de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza a nuestros miembros? ¿Por dónde fluyen? Por el sistema nervioso. Y si hay pecado, si somos insensibles, ¿cómo funcionamos como iglesia siendo Cristo la cabeza? No reaccionamos, se manda la señal, no llega a ningún lado, porque hay lepra, porque hay pecado. ¿Se dan cuenta de cómo el pecado es interferencia en la comunicación con Dios? No solo a nivel personal, a nivel de congregación. Bueno, vamos a Juan 8:44. Me voy a ir un poquito más rápido. Juan 8:44 dice, hablando del enemigo, del diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya lo habíamos leído cuando Jesús les hablaba que por qué no entendían su lenguaje. ¿Sí? Fue la serpiente, fue Satanás quien, enredando ahí la verdad con la mentira, sembró el engaño ahí en Eva para desobedecer a Dios. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? ¿Y cómo le contestó Jesús? Con la palabra. Él conocía la voz de Dios, bueno, él es Dios, pero él citó la palabra escrita, escrito está. De esa manera podemos quitar las interferencias también. Vamos a Mateo 4, 14 al 19, es la parábola del sembrador. Y aquí encontré también, desde este punto de vista de la comunicación, estas interferencias. Marcos 4, 14 al 19.
Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto del camino. Está explicando ya Jesús, ¿no?, a sus discípulos. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, la interferencia, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tribulación, persecución, pueden ser también interferencias, son interferencias. Y dice el 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? ¿Qué es un afán? Querer posesiones, codiciar. ¿Cómo describes o sabes que alguien está afanado? Está preocupado, está preocupado o ocupado, o ocuparse antes de preocuparse por ¿qué? ¿Qué de este siglo? ¿Por qué comer? ¿Por si se va a firmar el contrato? ¿Por si no? ¿Por si me habla, no me habla? ¿Que el examen? ¿Que esto? ¿Que el otro? Vamos, hay cosas que atender, pero una cosa es eso y otra cosa es que te preocupes por eso de tal manera que la semilla de la palabra se ahogue y no tenga fruto en ti. Que meta miedo. Exactamente, y ahí hay interferencia. Hay otras interferencias, nuestro hombre viejo, nuestra propia carne, nuestro corazón que es engañoso, el pecado, ya lo vimos. A ver si logro hacer funcionar esta cosita. No, bueno, vamos, es nada más un esquema rápido. Imagínense esto. Bueno, a ver, varones, aquí hay otra interferencia. Primera de Pedro 3:7. ¿Algún varón valiente y esforzado que lo quiera leer en voz alta? Primera de Pedro 3:7. ¿Algún esposo? Nada más uno, no sea un montón. ¿Quién dijo yo? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Interferencia en la oración. ¿Qué? El no vivir sabiamente con tu mujer. Ese es tema de un estudio de varones. ¿Sí? Pero si no le das honor a tu mujer, si no la pones como primer lugar, como vaso más frágil, tus oraciones no van a ser escuchadas, contestadas. ¿Por qué? Porque claro, aunque Dios quiere una relación con nosotros, varones, como líderes, quiere que tengamos una relación con nuestra esposa, que es nuestra ayuda idónea, y que no justificados porque quiero ser muy espiritual y me la paso orando y estudiando, no las atendamos. De alguna manera Dios nos está diciendo, a ver, señores, atiendan a su esposa y luego vienes acá conmigo y platicamos. ¿Sí? Esa puede ser una interferencia. No la esposa, no. El que nosotros no le demos ese lugar. Sí, porque al rato dice, es que mi esposa no me deja orar, no me deja concentrarme en la lectura de la palabra. No, que se entienda bien esto. Imagínense este esquema, este triángulo. Hay un esquema que me llama mucho la atención. Imagínense un triángulo así, ¿sí? En la parte de arriba está Dios. De un lado, en otro vértice estás tú y del otro vértice está otra persona, ¿sí? Con quien tú tienes comunicación. ¿Qué pasa cuando uno se acerca más a Dios? Hablando de geometría, triángulos. Aquí está Dios, aquí estás tú, aquí está esta persona. Esta persona, vamos a suponer en un primer ejemplo que esta persona no es creyente. ¿Esta persona se acerca o se aleja de Dios? Se aleja.
Y tú como creyente, en teoría, se supone, debes de acercarte a Dios. ¿Cómo se modifica la distancia entre tú y esa persona? Se aleja. ¿Qué tanta comunión tenemos con gente que no tiene una relación con Dios tan estrecha? Poca comunión. ¿De qué llegas a hablar? ¿De cosas triviales, vanas? No lo sé. Pero no hay tanta comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con dos creyentes? Uno se acerca a Dios, el otro se quiere acercar también, se va acercando. ¿Cómo es la comunicación y la relación entre ellos dos? Es más cercana, es más estrecha, ¿cierto? Porque ambos se están acercando a Dios. Si quieres mejorar la comunicación con tu esposa, ¿qué crees? Acércate a Dios y llévala también a ella que busque a Dios y de esa manera van a poder mejorar su comunicación. Pero date cuenta que si tú buscas acercarte más a Dios cada día, esto va a implicar que la gente que no se acerca a Dios, tus compañeras de la escuela, compañeros del trabajo, etcétera, no es que te estés alejando de ellos porque quieras, es que te estás acercando a Dios y como te pareces más a Él y reconoces más su voz, estas voces no les haces caso, no las escuchas, ya no hay tanta comunión. Y es algo natural que pasa, no porque seamos elitistas o raros o discriminatorios, o no sé cómo se pueda decir. Es que simplemente ya no hay comunión. Pero ¿qué tal antes? Un triángulo invertido. Y acá está su padre, el diablo, y se van acercando a él. Antes a lo mejor estaban muy de compadre, ahí de cuates con ellos, ¿no? Pero tienes un encuentro con Jesús y te empiezas a acercar a Dios y ellos para acá, pues más. Fíjense qué distancia hay de aquí a acá. Y eso hablando de comunicación y de relaciones. Retroalimentación, respuestas en oración, respuestas a Dios. ¿Tienes una boca, un corazón entrenado para responderle? Ya lo veíamos ahí en Samuel. ¿Cómo respondió? ¿Cómo le dijo Elí a Samuel que respondiera? Heme aquí. Bueno, de por sí el joven ya atendía así al llamado. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Sí? Pero después Samuel le dijo que dijera, habla porque tu siervo oye. ¿Qué tal nuestras respuestas cuando oramos? Vamos a Juan 17. Juan 17 del 1 al 8. Jesús nos deja en su palabra muchos ejemplos de oración. Pero dense cuenta aquí en esta oración de Juan 17 de cómo es la respuesta de Jesús a su comunicación con Dios Padre. ¿Ya estamos ahí? Pregunta, mensaje, ¿ya estamos ahí? Retroalimentación, respuesta. Amén, sí. Juan 17, 1 a 8 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, o sea, puso su atención en Dios Padre, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dar a conocer al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús le está respondiendo al Padre con el mismo mensaje que Él le dio y haciendo como una recapitulación de los hechos. Cuando tú oras, puedes hablar así con Dios. Señor, yo escuché en tu palabra, entendí que quieres una relación más estrecha conmigo, yo vengo y me acerco a ti en oración y aquí estoy obediente a tu mandato. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres de mí? Y Dios te puede llevar a otro pasaje de la palabra. Y ahí va a estar muy claro. Y vean más adelante esta oración, en el versículo 15. Juan 17 igual, versículo 15. Sigue Jesús hablando. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, o sea, apártalos. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, Jesús está orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró por ti. ¿Te estás dando cuenta aquí? Jesús oró por ti. ¿Para qué? Para que haya unidad con Él. Así como el Hijo y el Padre son uno, así Él oró para que nosotros seamos uno con Él. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Él fue enviado por el Padre. Para dar a conocer su nombre. Ahí está el mensaje. Ahora, puede haber una respuesta de nuestra parte al mensaje de Dios en oración, pero también tiene que haber una respuesta en acción. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Porque qué tal que conocemos mucho la palabra, oramos mucho, memorizamos versículos, pero una respuesta que Dios espera es esto también. Santiago 1, 22. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios no nos quiere nada más como receptores pasivos ahí que estamos escuchando atentos su palabra el domingo. Él se goza en ver que nuestro accionar refleja que entendimos el mensaje que Él nos estaba enviando. ¿Cómo sabes si tu hijo te entendió una instrucción que le diste? Si la hace. ¿Cómo puedes comprobar que te entendió? Algunas mamás dicen, a ver, repíteme lo que te dije. Y así ya, si le repite, ahí le corrige. No, a ver, tú entendiste esto, distorsión aquí. No, yo no dije eso, yo dije esto. Ok, pero si una vez que te lo repitió y que dices, bueno, paso uno, ya como que entendí que sí me entendió, ahora ve y hazlo. Y ve y hace otra cosa. No, pues no me entendió bien. ¿Cuántas veces crees que Dios está ahí como viéndonos, no? A ver, es que fue clarísimo el mensaje. A ver, Espíritu Santo, ¿sí lo tradujiste bien o qué entendió esta persona, no? Porque mira, salió ahí el domingo bien entusiasmado con el mensaje, con todo en su corazón. Dijo, ahora sí voy a actuar. Y el lunes, ¡pum! No entendió. Mensaje no recibido, hubo una distorsión ahí, se afanó otra vez porque era lunes, tenía que entregar unos reportes que dejó pendientes el viernes, y los afanes de este siglo, y luego Satanás le metió una mentira por acá, y luego estaba checando su WhatsApp y le llegaron notificaciones, y se fue al Facebook, y se encontró con amigos de la secundaria que todavía no son creyentes, y le invitaron a una fiesta, un montón de interferencias. ¿Sí o no? Se ríen porque le pasó al primo de un amigo. Pero ¿cuántas interferencias tenemos en nuestra vida? Vamos, a ver, de aquí a tu casa, ¿cuántos anuncios quieren captar tu atención? ¿Cuántos espectaculares hay? Si no anotas, si no subrayas, si no estás atento, si no dices, es como este hombre, ¿no? Que dice, se vio en el espejo y se voltea y se va y ya se olvidó cómo era, si estaba peinado o no estaba peinado, ¿no? Casi.
De aquí a tu casa puedes olvidar lo que escuchaste aquí. Porque hay muchísima interferencia. Muchísimos distractores. ¿Cuánto más de aquí a mañana? Por eso es importante que vayas a la palabra. Hoy en la tarde. Miren, yo soy maestro. Algunos de aquí son alumnos míos. Cuando les enseño algo nuevo les digo, repásalo hoy en la tarde. Repásalo mañana. Porque si te vas a esperar 3 días después, ya se te olvidó cómo iba. Entonces, lo que Dios te esté hablando ahorita, el mensaje que estás recibiendo, que es de su palabra, es fiel, lo estoy leyendo de aquí, repásalo hoy en la tarde. Ve nuevamente y lee. Bueno, hoy hasta tenemos la ventaja de las grabaciones ahí por el Zoom. Ve a la liga de Zoom, vuelve a ver el mensaje, adelántale ahí todo lo que dijo Jorge, adelántale esa parte donde mencionó este versículo. Y esto Dios me está tocando, está hablando a mi esencia, a la posición en la que estoy ahorita con respecto a Él. Ahí me está hablando y me está preguntando. Y ya me dijo cómo contestar. Bueno, Dios hasta te da el diálogo. Que no interfiera tu ego y diga, ay no, ¿yo por qué voy a contestar así? ¿Yo por qué voy a decir M aquí? No digo M aquí, envíame a mí. Yo digo M aquí, envía a mi hermano, yo oro por él. No. Ahora vamos a ver los últimos 2 elementos, el contexto. El contexto es eso de las emociones, el toque que se le da al mensaje. ¿En qué contexto nos está hablando Dios? Primera de Corintios 2, 12 al 16. Primera de Corintios 2, 12 al 16. Dios es espíritu y habla a nuestro espíritu. ¿Sí? Ojo, nuestro espíritu es diferente a nuestra alma. Porque somos alma, cuerpo y espíritu. El alma es todo nuestro intelecto, nuestras emociones. Pero el espíritu es otra cosa. El espíritu es eso que puso Dios ahí y que es para comunicarnos con Él. Es esa esencia, es ese nombre que nos da también como hijos suyos. Dice 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Qué tal? O sea, hablamos las palabras del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no están en el mismo lenguaje, ¿sí? Porque se han de discernir espiritualmente. El codificador es el Espíritu. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta a nivel de qué contexto se habla lo espiritual? A nivel espiritual. Hay cosas de la palabra que no podemos pretender entender con nuestro intelecto, con nuestra mente natural. Van a ser locura. ¿A cuántos locos que vinieron de otro país, vieron ustedes en Oaxaca hablándoles, aprendiendo mixteco para hablarles a 2, 3 personas? Pero si lo ves y lo escuchas con tus ojos espirituales, con tu espíritu, lo entiendes. ¿Por qué? Porque eso es espiritual. Lo que movió a esa gente a ir y llevar un mensaje a otras personas fue el Espíritu de Dios. Y si no lo vemos con el Espíritu, no lo vamos a entender. El Espíritu habla a nuestro espíritu. Romanos 8, 14 y 16 al 16. Lo voy a leer yo aquí, está proyectado. Sí, está proyectado, ¿verdad, Mariana? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, interferencia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Tenemos esa conexión con nuestro Padre Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es de que yo entienda que ya hice una oración, que ya hice una decisión, lo que me da esa certeza de ser hijo de Dios es el Espíritu Santo de Dios, dando testimonio a nuestro propio espíritu. Porque las cosas espirituales se disciernen así, se comunican a ese nivel, en ese contexto espiritual. Y último punto, elemento de la comunicación, se habla mucho últimamente, la conectividad. ¿Qué es la conectividad? Por aquí saqué una definición. Se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión, una comunicación, un vínculo. Este concepto suele aludir a la disponibilidad que tiene un dispositivo para ser conectado a otro. ¿Qué conectividad tiene tu teléfono? Pues es esa disposición del Wi-Fi, del Bluetooth, no sé cuántas funciones llegan a tener. ¿Sí? ¿Qué tan disponible estás para conectarte con Dios, con Jesús? ¿Y para qué te querrías conectar con Él? No es nada más para tomar un tecito y platicar, ¿no? Él quiere que llevemos fruto, porque así se va a dar a conocer su nombre. Ya empezaba Monse con esa reflexión y con esa misma termino. Juan 15, 1 al 5. Juan 15, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. Todo lo que hagas separado de Jesús se va a quemar como hojarasca cuando llegues ahí delante de Él y pase por fuego lo que hiciste. Separados de Él, nada podemos hacer, nada que valga la pena, nada que le podamos ofrecer. Porque tú puedes decir, Jorge, pero es que yo sí hago muchas cosas. Pues sí, pero si las haces en tus fuerzas, separado de Él, eso se va a quemar. Yo sé que no son buenas noticias. Bueno, pareciera que no son buenas noticias, pero sí lo son porque entonces tú vas a buscar permanecer conectado todo el tiempo a Dios. No pierdas la señal. Conéctate con Dios todos los días, en todo momento. No es mi deseo, pero deberías de sentir angustia si pierdes la conexión con Dios. ¿Qué tal que te quiere mandar un mensaje urgente y lo dejas en visto? ¿No? Digo, para que me entiendan los jóvenes. O te llega el mensaje media hora después porque estabas en un lugar sin señal, andabas en el mundo sin señal. Y hasta que llegaste a casa, te volviste a conectar y ¡pum!, te llegaron todos los mensajes. ¿Qué tanta conectividad tienes con Dios? No te distraigas con los afanes de este mundo. Siembra y da fruto para lo eterno, no para lo terrenal. Mateo 6:33. Mateo 6:33 es un mensaje que Dios quiere reforzar en nosotros para que estemos conectados con Él. Hay muchas maneras en las que Dios habla. No todo el lenguaje es verbal. Hay muchas formas en las que nos podemos hacer entender. Y a veces Dios utiliza circunstancias, utiliza otras personas para hacer llegar ese mensaje a ti, a tu corazón, a tu esencia. A veces Dios utiliza un sueño, a veces Dios utiliza una circunstancia. Por supuesto, te habla a través de su palabra.
Pero ¿sabían ustedes que más del 80% del lenguaje es no verbal? Cuando nos comunicamos entre nosotros, la mayor parte de la comunicación es no verbal. Hace ratito yo les di aquí un mensaje verbal a las personas que pasaron, pero no hubo respuesta hasta que le imprimieron ese toque no verbal, el tono, y entonces ya hubo una respuesta, ¿verdad? Cuando conoces a alguien, cuando convives y pasas tiempo con alguien, ese lenguaje no verbal empieza a entenderse mejor y empieza a estrecharse y empiezas realmente a poder comunicarte a otro nivel. Yo soy músico y creo y tengo la experiencia de que la música es otro lenguaje. Por eso también Dios se goza en las alabanzas de su pueblo, ¿sí? En los cantos, en que utilicemos instrumentos para llevar un mensaje, para expresar, para que nuestra alma, para que nuestro espíritu pueda establecer una conexión con Él en un nivel diferente, en un contexto diferente, que es la alabanza, que es la música. La palabra de Dios no necesita que le agreguemos nada ni que le quitemos nada. Pero a veces necesitamos que nos hablen en otros canales. Porque no solo somos espíritu, también somos cuerpo y somos alma. Por eso a veces levantamos nuestras manos, porque queremos comunicarle a nuestro cuerpo que estamos alabando a Dios, que estamos levantando su nombre. Esa comunicación es con Él. Nuestro cuerpo le pertenece. Y si enviamos ese mensaje con todo nuestro cuerpo es diferente a que si estás, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. No, pues se nota que no tienes fuerzas, porque ni las manos ni la voz levantas. Mateo 6:33 es este mensaje con el que quiero que te quedes en la mente ahorita. Yo oré toda la semana porque Dios hablara a tu corazón, hablara a tu espíritu por medio de su palabra. Pero en tu alma, en tu mente, quédate este mensaje. Acá utilizamos los instrumentos para enviar mensajes, ¿sí? El mensaje es para Dios. Muchas veces, como para Saulo, el mensaje también es para nosotros. Y también el mensaje es para cada uno de ustedes, para que después llevemos ese mensaje al mundo. Pero pidamos que el decodificador, el Espíritu Santo, haga entender ese mensaje a las personas que todavía no conocen la voz de Dios, ¿sí? Mateo 6:33. Te lo dejé desconectado. Conéctalo. Y cuando varios instrumentos se van uniendo, así como Dios te puede querer usar como instrumento en sus manos, el mensaje se transmite en diferentes frecuencias. A lo mejor alguien escucha más el bajo, alguien escucha más el ritmo, alguien escucha más la voz, no lo sabemos. Alguien allá afuera puede escuchar más a Jazz que a Pedro, alguien puede escuchar más a Claudia que a Jorge, alguien puede escuchar más a Diana.
Pero cuando unimos nuestras voces, cuando unimos ese espíritu, cuando mostramos esa unidad de la que habló Jesús y por la que oró por nosotros, el mensaje se transmite de una manera más fiel. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Luego le suben el volumen al mensaje. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te alabo y bendigo tu santo nombre. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque sé que ha caído en tierra fértil. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das ese entendimiento de la palabra. Gracias, Jesús, por mostrarnos ese ejemplo de amor, por mostrarnos ese ejemplo de comunicación con el Padre. Gracias por tu vida, gracias porque derramaste tu sangre por mí. Gracias porque ahora, conociendo el mensaje, me llamas a ser embajador tuyo para llevar ese mensaje a todas esas personas que aún no te conocen. Gracias porque es el Espíritu Santo el que da esa conciencia de pecado y no soy yo, para que no sea por la elocuencia de mi boca ni por el conocimiento de mi palabra o de mi mente, que yo me gloríe por esas almas que entregan su vida a ti. Todo es por ti y es para ti. Gracias, Señor, porque nos sustentas, porque el día de hoy has sembrado en nuestro corazón, porque en esa comunicación no solo nos preguntas, sino también nos das la respuesta que esperas de nuestra boca y de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque en nosotros pones el querer como el hacer. Permite que esta palabra la guardemos en nuestro corazón, que venga a nuestra mente en todo momento, y llévanos a buscar primero las cosas de arriba, las cosas eternas, dar fruto en lo espiritual, fruto eterno, que al pasar por fuego sea hallado valioso para ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y por la vida que nos das. Gracias, Señor, por toda la oportunidad que presentas delante de nosotros para hablar guiados por tu Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria sea a ti, Señor. Busca primero el Reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios.